Tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Escuela Federal de Formación Judicial para cerrar con broche de oro con todas estas actividades académicas que han girado en torno a esta idea de reforma con rumbo. Y justo en esta charla que vamos a tener, pues tenemos el honor de contar con la jueza Juanita Fuentes Velázquez para llevar a cabo una charla, una conversación para nosotros en la Escuela Federal de Formación Judicial. Es sumamente importante el poder conocer de viva voz todas las experiencias que todo este proceso ha dejado, no solo a una de las juzgadoras con mayor renombre, sino con mayor tiempo también acá en el Poder Judicial. Entonces, bienvenida, jueza Fuentes, Juanita Fuentes Velázquez. Voy a leer una brevísima reseña de su extenso currículum vitae. La jueza cuenta con una sólida formación en Derecho, con estudios realizados en la Universidad de la Sierra y especialización en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Desde su ingreso al Judicial de la Federación, ha acumulado más de 2 décadas de experiencia desempeñándose en diversos tribunales colegiados en materia laboral, hasta asumir su cargo como actual jueza de distrito en el 11º Tribunal Laboral de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México. Pero debo decirles que además de la experiencia jurisdiccional que ha sido vasta, ha contribuido activamente en la capacitación de jueces, juezas, funcionarios, defensores, asesores, impartiendo cursos en temas como la reforma en la materia de justicia laboral, derechos humanos, seguridad social, en la propia Escuela Federal de Formación Judicial, pero también está en casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte y en otras instituciones educativas. Su formación además incluye una extensa variedad de cursos en materia de diversa, en actualización legislativa, en conciliación y mediación, nuevas tecnologías y demás temas. Pero además debo decirles que cuando se ideó a razón de la reforma en materia de justicia laboral, la maestra, la jueza Juanita, pues fue parte del claustro de profesoras y profesores que se dedicaron en muchas partes de la República a literal capacitar a todas y a todos en este nuevo sistema. Entonces, ¿qué les puedo yo decir? De conocerla, se le admira en alto grado, no solo por su experiencia, conocimiento, sino además porque siempre estaba cerca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y además, no solo como profa, ¿no? Sino como alumna. Entonces, Juanita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Escuela Judicial. Al contrario, muchas gracias a ti, Toño, por siempre considerarnos como parte de esta escuela federal, porque efectivamente ya somos parte del inventario. Muchas gracias a la directora de esta Escuela Federal de Formación Judicial, que sin duda son base fundamental para que este sistema y los que vienen y los seamos justo la piedra angular para un buen desempeño en la labor jurisdiccional. Entonces, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Excelente, Juanita. Pues bueno, vamos a entrar en la materia. Siempre hemos tenido la oportunidad de charlar tú y yo y recordarás que inclusive en todo en el proceso, cuando tú estabas haciendo, ¿no? digamos, el concurso de jueces, teníamos oportunidad de vernos muchas veces y echar plática y pues nunca nos grabamos, ¿verdad? Nunca Es cierto. salimos a la luz, entonces aprovechemos este espacio pues para dar a conocer todo lo que en este caso pensamos. Pues bueno, el contexto es este de las actividades académicas que estamos desarrollando acá, ¿no? Reforma con rumbo. Hemos tenido, como tú bien sabes, una semana llena de, pues, experiencias, llena de sucesos que finalmente continúan marcando el rumbo de esta reforma al Poder Judicial. Con base en esto, Juanita, quisiera iniciar preguntándote, ante este escenario que ya tenemos todos, ¿cuáles son los retos que tú consideras encara ya el Poder Judicial de la Federación, pero no solo desde tu vertiente como funcionaria jurisdiccional, sino también pensando en todo el mundo o digamos en todo ese grupo de colaboradores y colaboradoras que ustedes tienen en los tribunales laborales? Muchas gracias. Pues bien, pues tenemos muchos retos. Realmente la reforma judicial cimbró al Poder Judicial y la justicia laboral no fue la excepción. Efectivamente, formo parte de ella honrosamente, carrera judicial, yo siempre lo he dicho, y esto lo digo porque
de ahí derivan muchos retos porque hay un cambio y habrá un cambio que a lo mejor nos guste o no nos guste. Me parece que el gran reto es hacer visible que todos los que estamos aquí, por lo menos hasta que la tómbola lo decidió, o bien que a título personal, porque debo decirlo así, es muy reconocible para cualquiera de mis compañeros el entender por qué deciden declinar o por qué deciden continuar. Esto yo quiero externarlo porque formo parte de una asociación donde justo la reforma me coloca en la representación de jueces y magistrados. Y entonces vienen grandes retos para esa representación, que es en primer lugar, pues, el primero de ellos, entender que somos multiculturales, que somos individuales como jueces y magistrados, y que en esa individualidad de cada uno, pues enfrentamos estos temas, como bien dices, de la semana de manera diferente. Hay quienes hemos llorado, hay quienes nos hemos preocupado, nos ha dado miedo, pero fíjate, el mayor reto es justo preservar la templanza del juez, porque si algo debe distinguir a un juez, a un magistrado, y hablo juez en el terreno genérico, ¿no? Juzgador, persona juzgadora, pues es la templanza para enfrentar todo esto que hemos tenido que enfrentar, porque me parece que algo muy importante que al momento que nosotros protestamos a la Constitución, lo hicimos con esa convicción de que los asuntos que se sometieran a nuestra jurisdicción tendrían que ser resueltos por un juez con templanza. De manera que a veces, aunque podamos estar emocionalmente no bien, las personas que acuden a requerir los servicios de justicia, pues de modo alguno tienen la culpa con lo que está pasando. Y en el terreno profesional, pues tendremos que ser profesionales. Por supuesto que en el terreno humano se vale a través de un reto también expresarles toda mi solidaridad, todo mi cariño, porque de verdad que es muy fácil que en estos tiempos con un abrazo basta para entender que estábamos en lo correcto, que estamos en lo correcto, pero también, reitero, como que este reto para el Poder Judicial es el rediseño, ¿no? El rediseño para enfrentar lo que viene. Y lo que viene, pues, es justo el cómo con esta templanza permear para que la política no entre, aun cuando queden por la política, pero que esa templanza, esa entereza de operadores jurídicos eh, es lo que deje huella para cuando actuemos como juzgadores, ¿no? Y esto es al momento de emitir nuestras resoluciones. Es un gran reto, de verdad que es un gran reto mantener esa templanza, pero esto me parece que también es importante decirlo porque en la medida que nosotros deseemos el bien, es lo que regresa para nosotros. Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo lo he dicho alto y bajito, lo bueno siempre trae cosas buenas, ¿no? Entonces, muchas veces en el camino te puedes encontrar con piedritas, pero soy muy optimista y estoy convencida de que el Poder Judicial, de lo que está hecho hasta este momento, es de gente valiosa y esa valentía, esa templanza, esos valores son los que tendremos que ir eh, reactivando para lo que viene. Juanita, tienes muchos años en el Poder Judicial de la Federación. Has pasado por diversas categorías de carrera judicial. ¿Qué significado tiene para ti la carrera judicial, Juanita? Fíjate que yo creo, y sí es una piedra angular la carrera judicial para ser un buen juez, y esto no nada más opera en la carrera judicial, en cualquier carrera. Tú te vas preparando, vas llevando tus materias, vas explorando nuevos caminos dentro de la carrera y culminas con un título, ¿no? Para mí la carrera judicial, fíjate que además de representar esa conclusión de tu vida profesional, que pareciera que nunca concluye porque todos los días te estás preparando, tan es así que soy hija de la Escuela Federal de Formación Judicial. Fíjate que aquí viene también un tema muy interesante y es el que tiene que ver con eh, la carrera judicial representa, en caso, a título personal lo debo decir, justo lo que desencadena la independencia judicial.
de que depende en un 90% de tu capacidad el que puedas escalar cada uno de los cargos que tiene esta bendita carrera judicial que yo les digo, efectivamente, son 20 años eminentemente la materia laboral. ¿Y qué es lo que te hace tener esta expertise? Incluso te da las herramientas para enfrentar muchas veces estos retos de vida, como representar a la asociación, porque no dejo de verlo desde el contexto laboral, Claro, ¿no? claro. Tan es así que hicimos un movimiento de suspensión de actividades basado en las normas laborales. Entonces, pues es sin duda la carrera judicial es la piedra angular que yo sí estoy convencida, totalmente convencida, de que es esa piedra angular para que un juez tenga una total independencia, una total imparcialidad para resolver. En este caso, como bien está señalando Juanita, la carrera judicial te ha servido para formarte, para finalmente durante tantos años conocer quizás a profundidad no solo las cuestiones netamente jurídicas, sino también las cuestiones orgánicas, las administrativas, las normas que rigen cada una de las conductas de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí. Y hay quienes opinan, por ejemplo, ¿no? De que con esta reforma se eliminó o se mató a la carrera judicial. Y creo que estas personas de pronto dejan de ver a la carrera judicial no como un proceso, sino como una meta, ¿no? Y en ese sentido yo te preguntaría, sobre todo, ¿qué opinas de la carrera judicial como la vamos a tener ahora frente al desempeño que tienen y seguirán teniendo todos nuestros compañeros y compañeras en los distintos, digamos, puestos de la carrera judicial? ¿Qué mensaje podrías darles a todos ellos, Juanita? Que continúen, yo sí creo que desde cualquier rango que tú desempeñes dentro de la carrera judicial debes estar preparado. La escuela es lo mejor que podemos tener, eso sí lo digo desde niña. La escuela te da enseñanza y no podemos dejar de aprender todos los días. Por lo tanto, sí se convierte en esta herramienta que con independencia de que llegues a la cúspide de ser juez o magistrado, tienes que transitar por ese conocimiento para que cada vez seas mejor en cada una de las categorías que desempeñen. Yo sé que estos tiempos son difíciles, en tiempos de cólera nadie ve lo positivo de las cosas, pero a lo mejor esa propia carrera que yo he transitado es la que hoy me permite que aún en estos tiempos yo veo la necesidad de que en cada categoría nos estemos preparando constantemente, porque es lo que te da la herramienta para poder seguir adelante, haya o no haya una culminación en juez o Como magistrado. ya la conocemos, como ya la teníamos conocida, claro. Exacto, ¿no? Pero que tú te estés preparando todos los días, porque me parece que algo bien importante de decirles es que gracias a esa capacitación es como hoy tenemos esta tranquilidad de que pase lo que pase, estamos preparados para lo que viene. Exactamente, ¿no? Al final, me parece que el sistema de carrera judicial es un sistema que permanece, quizás ya con otra visión, pero creo que también es parte de que los seres humanos en esta idea de adaptación, pues tenemos que conocer las nuevas reglas, ¿no? Tenemos que, literal, aprenderlas y desaprender otras. Siempre les he dicho a todos nuestros alumnos que nosotros tenemos gran capacidad para aprender, ¿cierto? Pero también la tenemos para desaprender. Esto nos hace igualmente seres humanos, nos hace igualmente fuertes y además nos da la oportunidad, así es las experiencias y así es la educación, nos da la oportunidad de ajustarnos, ¿no? Y de avanzar, porque justamente la idea de cualquier movimiento estructural, reformario, paradigmático, como lo vivimos en materia laboral y que sigue es avanzar, ¿no? Juanita, de verdad que qué padre que estemos hablando porque justo antes de iniciar la charla le decía yo a Juanita que en la posición de ella, además de haber estado no en distintas categorías de carrera, ser profesora, ser jueza, haber quedado, ¿cierto? Te quedaste desde la primera etapa, ¿cierto? Sí, ¿No, Juanita? cierto. Jueza en la primera etapa en el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no?
pues es mujer, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, Juanita, yo te voy a preguntar literal, a ver, ¿cómo te sientes como jueza? ¿Cómo te sientes como compañera? ¿Cómo te sientes como secretaria general de, ¿no? de la asociación? Pero ahora va un poco encaminado a ti, Juanita, como mujer. ¿Cómo te sientes ante este movimiento, ante este cambio? ¿Y qué ha aportado para ti como mujer el Poder Judicial de la Federación? Pues sin duda soy 100% consecuencia de todo esto que es el Poder Judicial de la Federación, porque como mujer encuentras esos espacios donde puedes desarrollar, romper esos techos de cristal, pese a que muchas veces tu doble labor que desarrollas entre mamá, trabajadora, estudiante, porque bien dice Toño, nos conocemos de la Escuela Federal y entonces era córrele saliendo de la actividad jurisdiccional para la escuela a capacitarnos. Pues mira, representa sin duda la base de todo lo que soy el Poder Judicial de la Federación y tenemos que luchar también para que continúe siendo la escuela federal esa gran base del desarrollo de la actividad jurisdiccional, porque gracias a los concursos que tuvieron esta apertura de comprender que las mujeres necesitábamos espacios, ¿no? Desarrollar concursos especiales para mujeres o que bien mantenían un equilibrio mitad mujeres, mitad varones, encontramos nosotros esa oportunidad de crecimiento profesional. Sí, ahí sí voy a hacer una crítica a la reforma. Se olvidaron de esto porque algo que hemos dicho, no quitando a las mujeres y ocupándolas con otras mujeres es como se cumplen estos mecanismos o este tema de género, mucho menos desconociendo cuáles son las circunstancias que rodean a muchas compañeras que lograron, a pesar de las adversidades, romper estos techos de cristal y colocarse en estos puestos de jueces, de magistradas, pero también de secretarias, también de oficiales, también de actuarias. O sea, mi reconocimiento siempre va a ser a todas las mujeres del Poder Judicial de la Federación, porque yo les he dicho, no conozco solo, digo, no conozco una sola mujer que no haya derramado una lágrima para poder estar en el puesto que hoy desempeñan. Y esto sí lo digo con mucho reproche hacia los que elaboraron la reforma, que se olvidaron de las mujeres cuando justo ya habíamos encontrado un poder judicial totalmente con una apertura para que todas aquellas que tuvieran una condición especial, porque a veces no es por el solo hecho de ser mujer, sabemos Claro, que muchos grupos vulnerables han encontrado esta posibilidad en el Poder Judicial de desarrollar el terreno profesional paralelo a esta otra circunstancia que a veces imposibilita para tener acceso a esos cargos. Entonces, yo me quedo muy satisfecha, el futuro no lo sabemos, pero al presente yo me quedo muy satisfecha porque además, derivado de lo acontecido en esta semana, claro. confirmo algo más. La carrera judicial, o sea, la gente que es juzgadora o operadora jurídica para hablar de todo el universo que formamos parte de juzgados y tribunales, tiene que estar ajena a la política, porque justo donde entra la política ensucia todo. Y ya lo vimos esta semana. La política no puede entrar en la labor tan noble de juzgar, porque donde entra ensucia y hace parcial la decisión. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, adecuarnos a las nuevas realidades. Yo no dudo que apoyo a mis compañeros en el sentido quienes han decidido participar y los apoyo porque sé que la base que ellos tienen es justamente esta piedra angular, que son de carrera, que se capacitan y que son resultado de un concurso. No dejarán nunca de ser jueces independientes con independencia del camino que tomen, si continuar o no en el Poder Judicial de la Federación, porque la base ya la tenemos. Entonces, todo mi reconocimiento, todo mi apoyo. Yo quisiera ver a todos sonreír. Sé que es muy complicado en estos tiempos, pero que se sientan orgullosos de lo que son. No tomaron un camino equivocado. Hoy cambia el rumbo, sí, pero Claro. tenemos todos la capacidad de adaptar estas situaciones para un mejor sistema de impartición de justicia. Y como lo comento, Juanita, qué interesante es tu posición, ¿no? Porque, insisto, si lo analizamos desde una perspectiva interseccional, ¿no?
Tú, Juanita, Juanita mujer, bueno, pero Juanita persona juzgadora, Juanita mamá, no, Juanita secretaria general, no, Juanita jefa, en fin, ¿no? Entonces te ha tocado ver y vivir de pronto distintas, diría, emociones de distintas personas en distintos lugares y creo que eso seguramente te hará cada vez más fuerte. Como secretaria general, Juanita, es que no me puedo imaginar lo que te ha dejado esta experiencia, por eso te lo voy a preguntar. Sí. Eh, Eres ahora la representante, ¿no? De esta asociación y seguramente dentro de ella existieron y siguen existiendo muchas voces. ¿Cuál es, digamos, la voz que finalmente pudieras tú rescatar como experiencia de todo este ejercicio? La voz de las y los juzgadores. Una muy buena pregunta. Fíjate que esta es un reto de vida. A veces me he preguntado por qué me tocó a mí, no se los voy a negar, porque justo se da en el momento en que llega el golpe fuerte de la reforma, porque si bien es cierto, se presentó en febrero para el mes de junio que me toca entrar a la directiva por haber renunciado el director anterior, pues entro en un momento muy difícil para el Poder Judicial. eh, sí complejo, considero a lo mejor, y eso es más una opinión personal, eh, que faltó tiempo y no logré algo que me hubiese encantado tener, que era un diálogo. Eso se buscó en todo momento con los otros dos poderes, justo porque los mecanismos alternos de solución como parte de mi formación profesional a mí me dejan la gran enseñanza de que son el mejor modo de terminar cualquier conflicto. Así puedes tener una excelente sentencia, si no se ejecuta es lo mismo que nada. A diferencia de un buen diálogo, una interacción con quienes forman parte del problema, puede dar una buena solución para todos. Y no a veces, como puede ser una sentencia, le da el gane a uno, al otro el pierde, pero no se logra convencer a las partes. Entonces, el tema de la asociación sí me deja una gran enseñanza de representatividad. De verdad que traté en la medida de lo posible, o he tratado, sé que todavía continuamos, pero más bien de concentrar todas esas opiniones que en tiempos tan difíciles se emiten, porque yo le pongo el ejemplo de cuando pasa una alerta sísmica, ¿no? No sabes la magnitud del temblor, pero ¿qué genera? Que algunos, aun cuando no ha temblado, ya se andan aventando por la ventana, otros se arrinconan, ¿no? Otros ayudan a su compañero a salir, otros sí siguen las reglas para salir del edificio. Eso mismo pasó con esta reforma. Y pues por experiencia de vida, que muchos saben lo que he pasado, te convierte en un urgenciólogo, ¿no? Urgenciólogo para tomar decisiones de defensa o de acción que a lo mejor no sabes si van a funcionar, pero en ese momento lo que sí aprendí es que el miedo no te puede paralizar y que teníamos que accionar por la defensa del Poder Judicial. Es una defensa que ha tenido varios matices, tan es así que llevamos un movimiento a las calles y todo sobre esta búsqueda del diálogo. Jamás, eso sí lo quiero aclarar para quienes no hemos tenido el tiempo de platicar, ¿no? Porque pues han sido acciones inmediatas. Jamás fue con la intención de ir y pelear, sino justo de buscar un diálogo para que hubiese una menor lesión, porque algo que reconocemos todo el Poder Judicial es que sí se requieren reformas. A la fecha, creo que hay que ser autocríticos, se requieren procedimientos más efectivos, más rápidos, una mejor atención a los usuarios de los servicios de justicia, el cumplimiento de las sentencias, es decir, hay un universo de circunstancias que nos llevan a la reflexión de que sí se requiere un modelo de impartición de justicia más efectivo. ¿Cuál fue la situación? No se dio el diálogo, se tomaron decisiones ciertamente de coraje, pero la enseñanza es que no puedes responder de la misma manera, porque nosotros justo somos jueces y la templanza es una virtud. Y la virtud de la templanza es no engancharte con el problema, sino tratar de darle una dimensión de imparcialidad
para que se logre un mejor provecho de aún de las adversidades. Y justo ahora que te escucho, y qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque una de las, literal también voces, porque también la ciudadanía ha tenido una gran participación en todo esto y creo que también es importante. Digamos, a veces pensamos que las y los juzgadores, ¿no? No tienen que voltear a ver a la ciudadanía y que la ciudadanía no tiene que voltear a ver a los juzgadores, ¿no? Salvo que tengan un problema. Pero creo que en todo esto que ha pasado, también la ciudadanía se ha detenido a voltear a ver al Poder Judicial. Y creo que se ha volteado a ver al Poder Judicial no solo con una, diría yo, una visión crítica, ¿no? O con una visión bélica, sino con una visión de apertura, de escucha, ¿no? Honestamente, ha estado en boca de todos, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, la reforma al Poder Judicial, y he escuchado, creo que tú también, ¿no? Las distintas voces de la ciudadanía. Frente a ellos, Juanita, ¿cuál crees tú que sea la experiencia? Es decir, ¿qué les quisieras decir a las y los ciudadanos en este momento y digamos casi casi te diría yo a esta semana que hemos vivido? ¿Cuál es la voz de la, en este caso, de la judicatura frente a la ciudadanía? Son varias cosas que yo les diría. Número uno, gracias por la confianza, porque debo decirlo, con todo este desprestigio que generaron hacia el Poder Judicial de la Federación, salimos con miedo de ser o de generar una reacción de agresividad por parte de la sociedad. Todo lo contrario, hemos recibido mucho apoyo de los estudiantes, de las barras de abogados, de la asociación civil, y a todos ellos yo les diría gracias por la confianza de sumarse a esta lucha por la defensa al Poder Judicial, porque todos estábamos como muy escépticos de que eso pasara. Número dos, me parece que hoy en la sociedad les pido que asuman este gran reto, porque de materializarse esta reforma judicial, deben exigir, así como a ellos se les atribuye la necesidad de esta reforma judicial y se les atribuye que se aprueba la reforma porque legítimamente el pueblo exigió este cambio de jueces, pues que también se le exija al nuevo juzgador, al nuevo operador, que actúe con independencia en primer lugar. Me parece que esto es un gran reto para todos, exigir que no son las personas, sino la institución la que tiene que garantizar jueces independientes. Dos, que sean parte de los procedimientos también de, si nosotros tenemos una percepción de que puede haber un mundo de corrupción, pues justo ser parte de lo que no debe ser, ¿no? Porque finalmente para una corrupción se requieren dos partes, Claro, el que lo propone y el que lo acepte. Entonces, es claro, un gran totalmente. reto de la sociedad y la sociedad no debe permitir someterse a un procedimiento de corrupción. Tres, yo sí creo que tienen que ser activos para propiciar que sea una reforma integral de justicia. ¿Por qué? Porque la materia laboral nos dio el mejor ejemplo de lo que es, como dices, reaprender, ¿no? Aprender, Claro, aprender. Y allí vamos, yo creo que allí vamos. Hoy lo que les digo a las sociedades, disculpen las molestias que esto ocasiona, porque la curva de aprendizaje va todavía para la justicia laboral va cuando podríamos haber terminado ya en este año, el siguiente, vienen dos generaciones más de jueces, que esto va a ampliar hasta 2030, yo creo, esa curva de aprendizaje. Pero bueno, finalmente también en el ciudadano de a pie, que le llamamos, que no me gusta ese término mucho porque se escucha como denostativo, ¿no? Finalmente todos somos parte de este país con funciones diferentes y que lo que le toca a la gente es sí, hacer respetar su voto, si es que así lo decidieron, hacer respetar su voto, exigiendo jueces independientes, que a lo mejor ya no se logre, no lo sé, no lo he dicho nunca de forma convencida, o más bien no me atrevo a decir que esta reforma ya quedó así. Yo soy muy optimista, yo todavía confío en que aún con modalidades diferentes puede prevalecer esa independencia judicial, puede permanecer este poder judicial de la federación
puro, que me siento honrada de formar parte de este Poder Judicial. Para que justo, aun cuando haya una reforma que no augura buenas cosas, sean las personas quienes determinen que esta reforma puede sí tener jueces autónomos, jueces independientes, y que por supuesto esto implicará que también las decisiones judiciales no tengan esta merma de decisión y que se logre realmente cumplir con el mandato judicial de un sistema de justicia federal, porque además debemos recordar que tenemos los mecanismos jurídicos para la defensa no nada más de resolver un conflicto, sino de tutela de derechos humanos, ¿no? Y esto fue un gran logro. Sabemos que en 2011 se logra implementar a nuestro Poder Judicial de la Federación la protección a los derechos humanos, y que toda la formación de nosotros fue en ese sentido, que sería muy triste perderlo cuando por un tema incluso personal de enojo, de ira, lo que está pasando, cuando justo lo que hoy nos legitima para salir y hablar en favor del Poder Judicial es de que estamos hechos los que actualmente estamos en este poder. Y Juanita, algo de lo que acabas de comentar es súper rescatable. Me parece que una ciudadanía que no participa y una ciudadanía que no exige, pues finalmente será una ciudadanía sometida. Será una ciudadanía particularmente comprada, ¿no? Y que además aceptará todo lo que el poder político, jurídico, jurisdiccional, pues otorgue. Creo que este ejemplo que estamos viendo de una ciudadanía participativa y de una ciudadanía atenta, pues tiene que mantenerse. Es decir, si bien es cierto, este marco normativo cambió y ahora tenemos y vamos a tener las instituciones como las estamos viendo, ¿no? Bueno, la idea es de que, bueno, esta misma ciudadanía activa y participativa continúe en ese mismo papel, ¿no? Y como bien dices, o sea, ya lo logramos porque parte de la voz es, ya se logró. Viva la reforma, adiós jueces, perfecto, tendremos otros. Muy bien, pero bueno, el tema no es tirar el estandarte cuando lleguen los otros, ¿no? La idea es continuar en esta misma participación activa y siendo exigentes, pues como tú lo dices, de todos sus derechos, ¿no? Y que, bueno, ahora sí que la historia terminará dando la respuesta y el tiempo de si esto está bien hecho, si no está bien hecho, si generó frutos, si no generó frutos, se verá seguramente en algunos años, ¿no? Y bueno, el tiempo dará la razón a quien la tenga que dar o no. Ahora, como tú bien sabes, qué bueno que hablaste de de las universidades porque he escuchado en muchos, distintas estaciones de radio que hacen entrevistas a jóvenes, ¿no? Y creo que anda circulando por ahí, seguramente ya te cayó, ya te llegó, ¿no? Un meme, ¿no? Donde está la ley de amparo en una bote de la basura, ¿no? O la sí, ley de amparo en el bote de la basura. Y los jóvenes dicen, no, pues es que entonces ya para qué estoy estudiando esto. ¿Qué recomendación le darías tú a este público joven universitario que justamente está entrando en este espacio de conocimiento de la ley de amparo y de todas estas instituciones jurídicas, vamos a llamarle, que giran en torno al Poder Judicial de la Federación? En cuanto a su ánimo, Juanita, qué les dirías? Pues tienen que seguirse preparando, no pueden, fíjate que tú sabes que de las carreras que más existen, más bien, ajá, de las carreras que más alumnos tienen en este país es la de derecho. Y yo les diría a todos los que están estudiando esta carrera o posgrados que no dejen de hacerlo, que no dejen de estudiar esta carrera, porque justo en la gente que se capacita y que no se queda con una licenciatura o con una maestría nada más, pues va a estar la superación de este país. Yo creo que todos tenemos que seguir desde nuestra trinchera, logrando por un país preparado. Yo siempre dije que la escuela es la que hace buenas personas. eh, Cierto es, traes principios, ¿no? Pero ¿dónde desarrollas esos principios? Pues en el aula. Entonces yo les diría con gran entusiasmo a los chavos, porque ellos incluso cuando se suman a esta causa, pues rejuvenecen todo el movimiento, ¿no? Porque
también es cierto que siempre has hecho las cosas de cierta forma, que dices, bueno, estaremos en lo correcto, porque cierto es que no nos centramos tanto en el trabajo del día a día que no logramos comunicar y tenemos muy bonitas sentencias, pero no logramos tener el tiempo para poder difundir esos criterios tan de avanzada, yo diría, ¿no? Entonces, hoy tenemos un gran reto justo con los estudiantes, justo con la sociedad civil, de comunicar con ellos y comunicar el que nuestro México puede ser mejor y no va a depender de un gobierno, sino de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que dar ese aporte a nuestra sociedad para que si nosotros somos mejores, tendremos un mejor país. De ahí la trinchera que le toca a cada uno y donde estemos, tenemos que dar nuestro mejor papel, lo que somos en esencia. Y los estudiantes, yo vi esa frescura, de verdad la vi esa frescura de querer hacer cosas, solo que de pronto dicen, no sé cómo, y debo decirles para la egoteca de todos los operadores jurídicos, de todos los integrantes del Poder Judicial, que somos un referente para los jóvenes, para los estudiantes. Somos un referente de superación, somos un referente de estudio, porque ellos nos lo han dicho, es que ustedes se preparan, es que ustedes estudian, es que ustedes son personas trabajadoras, personas independientes. Entonces, te dan un abanico de virtudes que yo diría, ¿qué significa eso? Que tenemos que generar semillitas en los estudiantes de que a eso pueden llegar ya con independencia del método, pero que el que decide estar en el Poder Judicial, que es con esta encomienda de ser siempre un mejor estudiante, de ser un mejor profesionista del derecho, porque en la medida que todos los que estamos inmersos en esta carrera hagamos lo mejor y por ser los mejores, vamos a tener un mejor país. Eso es definitivo. Así es que no desistan, no desistan de estudiar, no desistan de decir para qué estudio derecho o para qué estudio la carrera si ahora va a ser muy fácil. Yo creo que no. Yo creo que en el mismo lado político que no conozco mucho, pero que sí creo que aún en la política se requiere gente capacitada. Es un gran mensaje porque siempre la educación será ese literal camino, proceso por medio del cual la persona siempre será mejor. Te cuento que también está con nosotros por acá el maestro Agustín Ramírez, coordinador académico de la Escuela Judicial, y seguramente también está súper interesado en hacerte alguna pregunta. Estimado Agus, bienvenido. Muchas gracias, Toño, jueza Fuentes Velázquez. Qué gusto verte, Juanita, por aquí, por Igualmente, este Agustín. mecanismo virtual. Primero, pues ya está escuchando todos estos comentarios que se hacen en torno a lo que ha sucedido Y y no, entonces, y no quiero dejar, por supuesto, de reconocerte esta capacidad, esta lucha, esta pues tarea tan a veces ingrata que has tenido al frente de la asociación, pero que seguramente tendrá mucho reconocimiento, sí fructificará pues para un mejor desempeño personal y del propio Poder Judicial, por lo menos eso es lo que esperamos todos, ¿no? Y quería preguntarte, Juanita, porque traigo ahí una inquietud, como tú sabes, más allá de todo lo que ha sucedido, del estado en que se encuentra, pues, estas modificaciones constitucionales, legales, etcétera, apenas hace unos días se publicaron las tres convocatorias de los tres poderes. Y claro que lo primero que llama la atención, pues es la diferencia que hay en cada una de las convocatorias sobre los requisitos y de la metodología de evaluación de idoneidad. Por supuesto que para mí es un gran orgullo ver que la convocatoria del Poder Judicial pues establece parámetros que pues todavía siguen apostándole a la evaluación del conocimiento, a la evaluación de las habilidades profesionales y no solamente como las otras convocatorias que pues en una se privilegia una entrevista que no sabe exactamente bajo qué parámetros y en otra cuestiones estrictamente de presuntamente comportamiento ético, honorabilidad, etcétera. Desde tu experiencia en toda esta lucha, en todo este movimiento, ¿qué expectativa tienes tú de los resultados de este proceso de elección?
tomando en consideración justamente estas variantes y variables entre los distintos procesos, porque habrá gente que justamente viendo esas particularidades diga, pues yo prefiero ir acá. ¿No? Donde no me evalúen, donde no me cuestionen, donde no me exhiban, porque finalmente cuando en un proceso público, transparente como este, las personas que se inscriban en el Poder Judicial van a llevar a cabo un cuestionario y va a haber resultados que exhiban, para bien o para mal, esos resultados, pues seguramente va a haber ahí una valoración de quienes pretendan llevarlo a cabo, de cuál avenida, de cuál mecanismo utilizo. ¿Tú qué piensas al respecto, Juanita? Tu micrófono, Juanita. Gracias, Agustín. Me gustó esa dinámica que se estableció a nivel interno por parte del Poder Judicial de la Federación, porque denota justo lo que se busca en un juez, en un juzgador, y es el profesionalismo, que si bien puede ir acompañado del carisma, porque pues en estos tiempos también tenemos que irnos a la modernidad. Yo les digo, hoy está perfectamente vinculada el carisma con la capacidad, cuando así como que teníamos un referente, no, no, no es cierto, no, claro que sí. Eh, Pueden ser muy buenos amigos este tema del carisma con el tema de la capacidad. Yo aplaudo mucho la actuación por parte de quienes instrumentaron estos mecanismos de evaluación en el Poder Judicial de la Federación, y eso lo digo a nivel interno. En el contexto de quienes participarán, es probable, va a depender mucho de quiénes sean los que decidan participar en estos procesos de elección, porque pasa mucho, o va a pasar mucho lo que pasa con las escuelas, ¿no? A veces te vas con el profe que es que te pasa más rápido. Pero el gran reto es justo, yo lo que he dicho en nuestra carrera de derecho, que a lo mejor lo complejo o difícil no es estudiarla, sino ejercerla. Entonces, esto tenemos que llevarlo y transitarlo a los votantes que en su caso vayan a elegir a los representantes, porque si nosotros visibilizamos que el Poder Judicial tiene una mayor exigencia de requisitos, significa que va a tener mejores candidatos, y esos candidatos pueden desempeñar la noble labor de juzgar, y no nada más por este tema de lo fácil, ¿no? Entonces, yo veo con agrado, claro, debo decirlo como representante de la asociación, ahí sí, me cuesta trabajo entender. No te escuchas, Juanita. Por ahí, Ya, me ya, estoy sí. pronunciando sobre el tema de los comités ad cautelam o bajo protesta, porque ustedes saben, Otra vez, Juanita, como que se te fue tu audio. Exacto. como asociación tenemos impugnado todo el proceso de la reforma, ¿no? Parte de ellos son los comités. Pero bueno, dicha esa aclaración, sí veo con agrado el que nuestro Poder Judicial de la Federación establezca mecanismos más rigurosos, que no obstante la Constitución establece el mínimo de requisitos para ser juzgador por voto popular, que sea nuestra institución la que ponga el mejor ejemplo de que un cargo de esta naturaleza no nada más se puede apoyar en los requisitos mínimos de la Constitución, sino una mayor exigencia de profesionalismo en quienes realicen. Por lo tanto, un tema a lo mejor de campaña para los que decidan participar será justo eso, ¿no? Yo soy de un proceso estricto de selección para poder integrar esta candidatura, y bueno, dicen que de lo perdido lo que aparezca. Tengo grandes amigos que sé que han decidido participar, y creo que este puede ser un buen eslogan, ¿no? El que son gente que, pese a los procedimientos estrictos que establece el Poder Judicial de la Federación para concursar, se sometieron a ellos y los acreditaron. No es que minimice a aquellos que van por los partidos, finalmente cada quien sabe sus cualidades. Yo les he dicho un consejo que a mí me dieron en la vida cuando entré al Poder Judicial, ya sé que ya no va a aplicar, pero el consejo fue: la virtud de entrar al Poder Judicial de la Federación es que tu crecimiento va a depender en un 90% de tu capacidad y un 10% de las relaciones que tengas. Tú define
porque en la política un 90 depende de las relaciones y un 10 de tu capacidad. Tú define cuál es tu fortaleza. Eso les iría a quienes decidan en un momento dado participar, ya sea como candidatos al Poder Judicial o ya sea de los otros dos poderes, que finalmente son cualidades y que tendrán que desarrollar para pues tener acceso a ese cargo, pero que sin duda hacer el ejercicio ya de la labor de juzgar la que dé el resultado de los mejores juzgadores, ¿no? Porque no es sencillo, créanme que la labor de juzgar se conjugan muchos elementos. Yo lo digo porque soy gente de carrera y a pesar de que estuve 18 años en la labor jurisdiccional, jamás lo viví como hoy lo vivo, tan solo el tema de oralidad, el establecer los mecanismos alternos de solución. Vamos, es un universo de capacidades que tienes que desarrollar a la hora de juzgar. Entonces no basta muchas veces el conocimiento. Pero recapitulando, Agustín, yo veo muy bien el que nuestra institución deje en alto estos mecanismos de selección estrictos para poder establecer candidatos idóneos para los puestos que muy probablemente varios de nosotros van a dejar. Vamos, Gracias, Juanita. así. Coincido plenamente. Muchas gracias. Otra, Gus. No, no, Otra, Agustín. no, yo Gracias, estaba Toño. así. No, no estaba preparado, pero ahí sí, por supuesto, adelante. Oye, Juanita, y en el orden internacional, ¿qué, qué está pasando por tu cabeza y por la cabeza de todas y todos ustedes? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues ¿Qué miren, bien, viene? exacto, viene, pues tenemos todavía en el país o en la sede nacional mecanismos. Sé que cada vez se va perdiendo más la fe y la esperanza, que los políticos dirían que eso no existe, ni fe ni la esperanza, está bien, pero como jurista sí, yo creo que tengo fe, tengo esperanza, porque sé de que estamos hechos los juzgadores actuales, con independencia de las críticas externas, de que somos juez y parte. He encontrado en este cargo de directora general de la JUFET muchas cualidades en mis compañeros y una de ellas es su valentía para juzgar y para tener la suficiente independencia para resolver un asunto como si en este tema de la reforma, de la manera más ejemplar y ver el asunto no con esta parcialidad que implica el ser parte de la reforma. Entonces, bueno, hay un camino nacional que es propiamente los juicios de amparo que todavía están tramitados. De hecho, la asociación que represento tiene un juicio instado, tiene una suspensión conocida, entonces todavía hay mucho camino por explorar porque además hay muchos juicios de amparo que se están tramitando en relación a las consecuencias de la reforma, que son los transitorios, que son las convocatorias, la tómbola, etcétera. Todos estos actos que se derivan de la reforma están impugnados. Entonces, ahí hay una primera vía. ¿Y qué viene en el terreno internacional? Bueno, pues agotar. Aquí hasta que no haya sentencia definitiva, no vamos a dejar de buscar esta sentencia que además, siendo objetivos, está documentado, ya hay criterios de la Corte Interamericana que dejan una clara muestra de que no puede haber despidos masivos de juzgadores, de cómo se garantiza la independencia judicial. Y en esas estamos. Tenemos en la siguiente semana en puerta una audiencia muy importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos participado también en diversos foros sobre independencia judicial. Por supuesto que hay una preocupación no solo en nuestro país de lo que está pasando con estos sistemas que se proponen de elección de jueces y magistrados, también está en los diversos países, por lo menos los que nos ha tocado compartir foro con ellos, mucha preocupación, sobre todo por este empeño que han tenido el Poder Judicial de el rescate o la defensa de la división de poderes, que ellas son otros temas. Sabemos que es desafortunado el criterio que se adopta con esa reforma porque pues en el momento crítico en el que estamos, lo único que se denotó fue que se quiere cooptar al Poder Judicial, ¿no? El que había logrado los pesos y contrapesos justo basado en esa independencia judicial. Y por ello, bueno, viene todavía mucho por hacer en la defensa nacional e internacional. Sé que ellos van como aplanadora, le llaman, pero pues también nosotros, ¿no? Con la convicción de que hasta que no haya una sentencia en definitiva, pues nosotros también no dejaremos como buenos juzgadores
de tener la convicción de que podemos lograr una buena sentencia. No era la idea, yo siempre se los diré. Yo busqué los mecanismos alternos porque sí creo que era lo mejor, pero ante la falta de esa conciliación, pues buscaremos estos mecanismos jurídicos que ya están, ya muchos Claro. están listados, y con esta convicción de que en las instancias internacionales ya hay criterios, tampoco es algo inédito, no ha pasado en otros países, a lo mejor no de la forma en la que pasa en México, pero que sí, sí hay criterios ya que son justo los precedentes que nosotros invocamos para poder llevar a cabo estas acciones. Entonces hay mucho camino por recorrer. Mientras tanto, pues yo invito a mis compañeros, en primera, pues agradezco el que hayan delegado esa confianza en la asociación que yo represento, que hayan delegado esa confianza en mí para poder ser la voz en muchos espacios de la lucha por la independencia judicial, porque yo sí estoy más que convencida y les digo, esta semana lo confirmé, la política no puede ser parte de las decisiones judiciales en ningún lugar, en ninguno. Y bueno, y con esa confianza que yo agradezco que han delegado, pues que sepan que estamos con estas vías jurisdiccionales avanzando, a lo mejor no de la forma en que uno quisiera que una resolución la tuviéramos en un corto tiempo, pero convencidos de que el derecho nos asiste y que lo vamos en algún momento a obtener en una sentencia. Y mientras tanto, pues pedirles no se desanimen, síganse capacitando. Es un reto también de la reforma el que nosotros, a través de esta templanza, de esta carrera judicial, de estos principios éticos que nos ha dejado la función, que nos permita continuar desarrollándonos el tiempo que tengamos que estar aquí de la mejor manera, porque finalmente no le debemos a ese mandato constitucional y ese mandato constitucional fue justo impartir justicia de manera independiente. Entonces, y es independiente hasta de nuestros propios conceptos que tenemos frente a lo que está sucediendo. Es inédito, sí, pero sé que existe la suficiente capacidad en cada uno de los operadores jurídicos de que mostremos incluso el tiempo que tengamos que estar, que fuimos los mejores seleccionados. Y eso es con lo que tenemos que quedar, porque fue para lo que fuimos a un concurso, para ser jueces independientes, magistrados independientes, y eso lo hemos logrado. Que no piensen que la reforma realmente es por alguna situación personal. Yo sí creo que fueron errores del destino, pero nos tocó enfrentarlos y tenemos que enfrentarlos con esa valentía, pero sobre todo con esa entereza que distingue a un juez de carrera, que distingue a un juez del Poder Judicial de la Federación. Fíjate qué tal, Juanita. Yo te iba a pedir un mensaje final porque ya estábamos sobre el tiempo de esta entrevista, pero sin lugar a dudas, esto último que nos acabas de decir es, entiendo yo, el mensaje que nos dejas a todas y a todos. Les cuento entre paréntesis que Juanito y yo estamos de, ay, pero ¿cuánto tiempo será la entrevista? Y les dije, dije, no te preocupes, Juanita, siempre habrá algo de qué hablar. Y mira, ya se nos fue la hora. Sí, sí, Pero ha sido verdaderamente gratificante. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte, pero además, como te lo dije a lo largo de la entrevista, escucharte en tus distintas posiciones como persona juzgadora, como mujer juzgadora, como educadora, como mamá, ¿no? Como integrante del Poder Judicial de tantos años. En verdad, muchas gracias. Estimado coordinador académico, Agustín Ramírez, para unas palabras finales y además cierras con broche de oro, te digo, ahí nomás. ¿No? Todas estas jornadas y actividades que hemos desarrollado. Estimado Agustín, Gracias, Toño. Pues efectivamente, tal como tú lo dices, cerramos con broche de oro hoy con la presencia de Juanita, dialogando sobre estas expectativas de futuro y lo que ha sido justamente todo este proceso de defensa, pues de la independencia judicial, en defensa, pues de un conjunto de derechos que parece que, pues de repente vemos una luz que se va agotando, que se va terminando, pero que siempre
pues estas diálogos, estas opiniones que nos han dado no solamente los juzgadores que aquí han estado con nosotros en este diálogo y en este conjunto de pues espacios que le hemos denominado Reforma con rumbo desde la voz de la judicatura, pues creo que nos deja un espacio de esperanza, nos deja también pues ese aliento de mantenernos pues a la expectativa, pero también en la pues acción. La escuela judicial por su parte pues es un espacio pues siempre afortunado para poder hacer este tipo de reflexiones, un espacio que seguramente le dará continuidad a estos diálogos porque no ha terminado el ejercicio, pues, digamos, de lucha, el ejercicio de defensa de los derechos, el ejercicio de reconocimiento, pues, de los juzgadores y de sus acciones, el reconocimiento a los estudiantes que apoyan, en fin. Creo, Toño, creo, Juanita, que pues hemos sido afortunados con cerrar el día de hoy con esta entrevista que te hace Toño, con estas reflexiones, y pues no me queda más que agradecerle a los que están presentes en este espacio y por supuesto a los que nos siguen en las redes de la propia Escuela Judicial, su presencia en este conjunto de diálogos, en este conjunto pues de presentaciones de los titulares, de abogados, de académicos, pues que nos han llenado de luz y de pues también de conocimiento, de precisiones que en algunos momentos nos han hecho sobre los alcances de la propia reforma. Así que pues a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, quedo agradecido con todos nuestros colaboradores y por supuesto también con todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de este ciclo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sí, maestro Agustín Ramírez, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Jueza Juanita Fuentes Velázquez, muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros. Y a todos gracias. y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de la transmisión y a los que seguramente nos van a ver después ya en la retransmisión por la plataforma de YouTube de la Escuela Judicial, pues les deseamos un excelente día, una excelente pues tarde, fin de semana y nos vemos muy pronto. No se despeguen de la Escuela Federal de Formación Judicial porque traemos un chorro de De cosas para cosas. todas y todos ustedes en este cierre de año que parece que ya se acaba mañana, pero no, ¿eh? Todavía Así hay que sigamos cientos de capacitándonos, actividades. No se ¿no? pierdan, busquen la página, chequen ahí, tenemos varias, ahí iba a hacer varios comerciales, pero creo que ya no. Entonces, que les vaya a ustedes muy bien. Gracias. Pues gracias a todos y todas. Buenas noches. Entonces, buenas noches.